Bienvenidos a un nuevo podcast de Business Academy. Hoy vamos a hablar de un punto interesante. Vamos a hablar de los 6 elementos claves de una visión. Y es interesante el tema que hoy les vamos a traer porque, señores, cada elemento es importante. Y muchas personas no logran llegar al final del camino del éxito en su emprendimiento por no tener la visión clara. Así que quédate hasta el final porque te vamos a mostrar uno a uno cómo estos elementos te pueden ayudar a encaminarte en tu visión. Fíjense, primero vamos a hablar de lo que es la visión. Básicamente, la visión es la que te permite definir el camino que se debe seguir para alcanzar las metas propuestas. Por eso es de gran importancia que la tengas bastante clara y muy bien definida. Entonces vamos con el primer elemento. El primer elemento consiste en tener claridad. Tu visión debe ser clara y concisa. Así que debes básicamente hacer que sea breve, que no sea muy amplia. Debes tener muy claro y muy determinado cuál es el punto final de lo que quieres lograr, dónde quieres llegar. Eso es un punto elemental para poder tener tu visión con mayor claridad. El segundo elemento debe estar orientada hacia el futuro. Y es muy importante cuando nosotros orientamos nuestra visión hacia el futuro, tener claridad de poderlo alcanzar en ese tiempo determinado. No podemos dejar al libre albedrío el periodo o el tiempo o cuando Dios quiera voy a lograrlo. No, tenemos que tener de cierta manera una orientación. Obviamente toda esa orientación al futuro nos va a dar un plan de acción que es parte importante de lo que tenemos que hacer para que esa visión se pueda materializar. El tercer elemento tiene que ver con la duración. Debe tener una fecha específica de poderlo alcanzar. Si nosotros no establecemos fechas en una visión, lógicamente podría quedar sin acción. La fecha me va a dar a mí el tiempo en que lo quiero lograr y eso yo lo puedo, trayéndolo al presente, dividir en etapas de objetivos, de acciones que debo tomar para poder en ese tiempo lograr alcanzar lo que estoy de cierta manera visionando. El cuarto elemento es que debe estar basada en objetivos. Claramente yo puedo tener el punto donde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr, debo tener la fecha, pero debo crear un plan estratégico. Y ahí es donde entra en juego los objetivos que yo debo definir bajo un proceso de cierto tiempo, bajo ciertas etapas para poder llegar a esa meta final que es mi visión. El quinto elemento es que debe ser ambiciosa, pero también debe ser realista. Y aquí quiero enfatizar algo importante, porque muchas personas quieren dinero, muchas personas quieren $1 millón, quieren riqueza, pero en realidad lo dicen de acá para afuera, no están dispuestos a crear todo este esquema de qué es lo que yo tengo que hacer para poder alcanzar esa idea, materializar ese proceso. Y el sexto elemento es que debe ser abstracta, muy importante porque, señores, la visión es algo que no existe al momento de yo definir, de yo escribirla, de yo establecer ese plan. Es algo que en un futuro existiese si yo logro hacer un plan de acción, definir bien mi objetivo y, muy importante, enfocar en esa visión. Tu visión puede impactar muchas vidas. Hay personas que tienen una visión muy individual, pero hay otras que tienen una visión muy general y siempre van a conseguir aliados en el camino. Cuando ustedes deseen emprender, cuando deseen poner en marcha un plan de acción, no se preocupen por los elementos que les faltan, porque de cierta manera van a aparecer. Aparecen las personas, aparecen las oportunidades, aparece todo lo que ustedes requieren. Pero lo más importante es tener claridad en la visión, tenerla bien definida y iniciar el proceso de trabajo para materializarla. Espero con este podcast que te pueda añadir a todo lo que tú estés desarrollando, bien sea en tu empresa, en tu negocio o en tu proyecto de redes, de afiliación, cualquiera que estés desarrollando. Así que te espero en una nueva edición de Business Academy, donde vamos de seguro a estar dando un tema de gran importancia que impacte positivamente tu vida y la de muchas personas.